hay pugnas internas gravísimas. Por eso que el gobierno hizo un cambio ministerial del gabinete hace apenas una semana. Sí. Sí, hace apenas una semana. Porque hay pugnas internas y la realidad es que hay división interna y el gobierno no tiene el control de lo que está sucediendo a lo interno en Venezuela. Que dice que si pudiera regresar a mi pueblo a vivir en paz, lo haría, ¿no? Pero lamentablemente no puede hacerlo porque la situación en el campo está complicada también. Exitosa. También, no por la inseguridad en los pequeños poblados en el campo, sino por las dificultades económicas enormes que se sufren. Pero lamentablemente, es decir, solo atender a lo que han presentado ayer, es casi 5% menos de presupuesto para seguridad, cuando es el principal problema que agobia y que interesa y que preocupa a los peruanos. En fin, reducen el presupuesto de seguridad en vez de aumentarlo. Vamos a hablar de otro tema que está generando controversia, que es que tiene que ver con el cambio del canciller, ¿no es cierto? El canciller González Olaechea fue muy enfático, dio un discurso dramático en contra de Maduro y en términos prácticos declaró el reconocimiento del Mundo González como presidente de Venezuela. Cuando se ha producido el cambio y ha entrado el nuevo canciller, él ha tenido, el canciller Elmer Schaller, ha tenido declaraciones, por decirlo así, más ponderadas, ¿no? Y lo que ha dicho es que no se reconoce al Mundo González como el presidente y ha criticado los procedimientos, pero esto ha sido visto por algunos como un retroceso de la posición peruana frente a lo que está pasando en Venezuela. Y la verdad es que este es el final de una historia, de una política que finalmente no sé cómo calificar, sinceramente, pero que hay algo que es claro, que ha habido mucha improvisación en todo esto y una falta de estrategia más consistente. Está en nuestros estudios Darwin Izaguirre. Él es el representante en el Perú de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, y parte además de la agrupación de venezolanos que están en el Perú. Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad. Comencemos por definir cuál es exactamente la situación en Venezuela hoy. Bueno, la situación en Venezuela obviamente es muy grave. Después del 28 de julio, cuando el pueblo venezolano se manifestó mayoritariamente en contra de Nicolás Maduro, hemos visto la política represiva del régimen cada día más utilizando las armas para poder someter al venezolano al hostigamiento y al miedo para que no salgan a las calles. Hemos visto como hay más de 2.000 detenidos, más de 150 menores de edad, niños en las cárceles acusados de terrorismo de Estado. Además de eso, también hay 156 militares presos, más de 150 mujeres también, y personas también incluso discapacitadas están en la cárcel, siendo torturados, y familiares completos, familias siendo amenazadas. Ahora, este es el final de una situación que yo creo que era previsible. Es decir, Nicolás Maduro a regañadientes aceptó compromisos para ¿no es cierto?, que debían cumplirse para la realización de este proceso electoral, que finalmente no ha honrado, se ha zurrado en sus propios compromisos. ¿Por qué? Porque lo que dicen las actas a las que ha podido tener acceso a la oposición no tiene nada que ver con los resultados oficiales que se están proclamando. Es decir, lo que está claro, y eso lo dicen, además es sorprendente la unanimidad, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera los que deberían ser aliados de Nicolás Maduro lo están defendiendo en este momento, que son los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Claro, de hecho, esas elecciones fueron completamente atípicas. Se adelantaron 6 meses porque hubo unos acuerdos previos, que fueron los acuerdos de Barbados. Y nosotros siempre hemos denunciado con anterioridad de que el fraude era premeditado. Fraude premeditado desde el mismo momento en que María Corina Machado gana las elecciones primarias y no la dejan inscribir porque le meten una inhabilitación administrativa que posteriormente pasó a ser inhabilitación política. Posteriormente que inició el cronograma electoral, también atípico, donde no dejaron inscribir a los venezolanos en el exterior. Más de 4 millones de venezolanos que tendrían más de 18 años deberían poder votar y no lo dejaron inscribir precisamente porque obviamente iban a votar en contra de Nicolás Maduro. Escenario predecible también de que iban a cometer un fraude electoral. Esos 6 meses adelantados era precisamente para que Maduro pudiera aceptar las garantías, insumos, para que él pudiera salir del poder por las buenas. Y efectivamente, bueno, consumaron el fraude a través del ala radical de las armas del gobierno y hasta el día de hoy todavía no se ha aceptado
ningún tipo de garantía. Ahora, la situación es muy complicada porque yo creo que hay que ir más allá de esta discusión. Lo que es cierto es que, entre comillas, el mandato formal de Nicolás Maduro todavía no termina. Es decir, la flagrancia de su desconocimiento va a ocurrir el día que termine su mandato y él diga yo he sido electo cuando no ha sido electo de manera legal. Pero hay un contexto donde, a diferencia de otros momentos, tiene a la comunidad internacional en contra, incluyendo sus aliados. Tiene a la gente en la calle protestando. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en instituciones como las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Mira, ¿tiene el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas? No, de hecho, el 28 de julio en las elecciones, los cuarteles, los militares que votaron en los cuarteles, Nicolás Maduro pierde las elecciones. Es por eso que los militares no están en la calle. Están en la calle son las fuerzas represivas del régimen, que son los policías del Estado. Pero no los militares están en la calle precisamente. Los tienen encuartelados. Y por eso que hay más de 156 militares presos. No sabemos si hay más. Pero esa es la información que tenemos a través de algunas ONG que dan esos reportes. Pero las instituciones en Venezuela, no solamente la institución militar, sino las instituciones, algunas instituciones de Estado, de algunos ministerios, hay pugnas internas gravísimas. Por eso que el gobierno hizo un cambio ministerial del gabinete hace apenas una semana. Sí, hace apenas una semana. Porque hay pugnas internas y la realidad es que hay división interna y el gobierno no tiene el control de lo que está sucediendo a lo interno en Venezuela. Entonces, esa presión interna más la presión internacional puede suceder que Nicolás Maduro termine cediendo. Pero por eso es que le están utilizando todo el aparato represivo del Estado para poder mantener el control a través del miedo. A mí me ha sorprendido mucho María Corina Machado porque tiene un discurso que es, por un lado, un mensaje muy firme de defensa de que este resultado electoral ha favorecido a Edmundo González y no a Nicolás Maduro y que tiene que respetarse la voluntad popular, pero por el otro lado tienes a otra María Corina Machado dispuesta a dar una salida, ¿no es cierto?, a negociar una salida, es decir, le está tendiendo un puente y Nicolás Maduro no lo quiere cruzar. Y yo entiendo que, por ejemplo, la postura de los gobiernos de México, tal vez con más claridad de Brasil y de Colombia, por ejemplo, que Nicolás Maduro acepte que se hagan nuevas elecciones, que va a perder, ya se sabe que y va a perder peor que las anteriores, ¿no es cierto?, por el nivel de presión que va a haber. Pero él no acepta esos puentes. Entonces, conversábamos el otro día con Pérez, que es representante de la comunidad venezolana acá. Oscar Pérez. Oscar, y la pregunta es si el interlocutor en este momento va a ser ya Maduro para una salida negociada o van a ser los militares, sectores de los militares que estén dispuestos a sentarse y decir, bueno, ya Maduro se tiene que ir, pero van a reclamar cierta impunidad. Sí, porque hecho, la cantidad de gente implicada, no solo en abusos, violaciones de derechos humanos, sino sobre todo en corrupción, es muchísima en Venezuela en este momento. De hecho, la posición de María Corina es muy clara. Ella pide que sea una salida pacífica, o sea, por las buenas. Porque los venezolanos estamos desarmados. La mayoría de los venezolanos allá en Venezuela no tienen armas. Es un pueblo que sale a la calle a manifestar de manera pacífica. Llegamos al proceso electoral porque se buscó una salida electoral como un mecanismo de poder iniciar una transición pacífica y en paz. Los resultados estuvieron allí. Inteligentemente, el aparato de integridad electoral logró recabar el 82% de las actas y esas actas fueron publicadas a los ojos del mundo para que vieran que realmente los testigos electorales, que acá en el Perú le dicen personeros, son los héroes que llevaron y entregaron esas actas al centro de totalización para que el mundo entero vea la realidad de lo que sucedió el 28 de julio. María Corina pide que el gobierno acepte las garantías que les están dando no solamente a Nicolás Maduro, sino a todos los jerarcas del régimen, y que si eso es lo que tenemos que pagar los venezolanos, que Maduro se vaya a un asilo político en paz para que los venezolanos podamos iniciar un proceso de reconstrucción del país y reunificación familiar, si ese es lo que tenemos que pagar los venezolanos, lo pagaremos. Eso lo vamos a asumir nosotros. Eso es lo que me parece extraordinario de la postura de María Corina Machado, que no pierde de vista la perspectiva, y eso lleva a otra discusión. Yo, por razones de mi trabajo, yo he sido años reportero y una de mis coberturas era Venezuela. Yo estaba en Venezuela en el Caracazo, yo he entrevistado a Carlos Andrés Pérez, he entrevistado a otros presidentes. Yo estuve cuando ocurrió el intento de golpe de Hugo Chávez. Del 2002. No, claro, yo he seguido ese proceso y es sorprendente cómo... yo creo que hay un momento emblemático cuando Chávez le da una entrevista a Jaime Bailey
que no tiene nada que ver con el Hugo Chávez en el que se convirtió después, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Hugo Chávez al comienzo aparecía o se presentó ante los venezolanos como el que iba a sanar la política venezolana de la corrupción, de la ineficiencia, y es una vergüenza que después de todos los años transcurridos tengamos un Estado más ineficiente y más corrupto del que recibieron, ¿no? Correcto. Ahora, el gran reto de ustedes y de María Corina Machado es no regresar a lo que era la Venezuela pre-Chávez, sino construir una Venezuela que aprenda, es decir, no regresar a la corrupción, es decir, que no les pase que la corrupción cambie de manos, Correcto. sino que haya realmente una transformación de la vida de los venezolanos y de la gestión del Estado. Sí, de hecho el programa de gobierno que ofrece María Corina Machado es totalmente antagónico de lo del chavismo. Es totalmente antagónico, es totalmente distinto y diferente. Y el equipo político de María Corina Machado es un equipo político de altura, muy meritocrático. Personas que tienen alto reconocimiento catedrático y lo que ella está pidiendo es que los venezolanos podamos volver a casa. Y ese ha sido nuestro principal bloque durante toda la campaña electoral, que los venezolanos podamos regresar a casa. Y por supuesto que esta es la línea que nosotros estamos siguiendo a nivel internacional, porque la presión internacional es para que salga Maduro, pero a su vez le estamos pidiendo a todos los estados del mundo, a todos los organismos internacionales que nos ayuden a regresar a casa, porque necesitamos regresar a casa, a reconstruir un país y por supuesto a restituir la unión familiar. Oh, claro, que ha sido tremendo lo que pasó. ¿Cuántos venezolanos hay fuera? 6 millones más. 8 millones. 8 millones. Es tremendo, es una de las migraciones más grandes que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Es más grande incluso que países en guerra. Sí, claro. Claro, de lo que se está viendo en Europa es nada comparado a lo que vivimos acá, en Sudamérica. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esta controversia que hay sobre el reconocimiento, ¿no?, del Mundo González? O sea, lo que yo entiendo es que la comunidad internacional lo que está diciendo es ese resultado electoral que reclama Maduro no es legítimo. Las evidencias que han sido recogidas es que quien ganó las elecciones ha sido Edmundo González, pero no estamos en el punto en que se está reconociendo a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, ¿no es cierto? Todavía estamos en un espacio como de transición, ¿o no? O sea, ¿qué es lo que esperan ustedes? Sí, de hecho, hay países que ya se han manifestado de que evidentemente hubo un fraude electoral. De hecho, según las leyes venezolanas, los lapsos previstos para que puedan presentar las pruebas, el poder electoral, incluso el mismo poder judicial, ya mermaron, ya terminaron. Han pasado más de 30 y tantos días del proceso electoral y no han presentado ni una sola prueba. Es que las pruebas ya las tienen y las pruebas son las mismas que le dieron a nuestros personeros. Esas actas son las pruebas fehacientes y auténticas de lo que sucedió el 28 de julio. Esas actas están firmadas por los actores del proceso, los principales actores del proceso, están firmados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que son los miembros de mesa, e incluso están firmadas por los testigos o por los personeros del partido de gobierno, del partido oficialista. Además de eso, es importante mencionarlo que esas actas tienen además una prueba adicional, que es la grabación del ciudadano o de nuestros personeros, porque en Venezuela el acto de escrutinio, lo dice la ley, es un acto público. Entonces, muchísimos venezolanos, creo que casi todos, grabaron el momento del escrutinio, grabaron la lectura de los resultados y tenemos no solamente la prueba del acta auténtica, sino que también tenemos las grabaciones audiovisuales de lo que ocurrió el 28 de julio. Lo que pasa es que ellos no pueden mostrar las actas según las cuales ha ganado Maduro porque no van a conseguir con la realidad que ustedes tienen registrada. Es correcto. Y que además tienen observadores internacionales, que es algo que... O sea, hubo limitaciones al final para el ejercicio de la observación en las elecciones. Pero igual... digamos, la información que se pudo recabar es absolutamente contundente. Nadie se atreve a decir que Maduro ganó las elecciones porque no la ganó. Ahora, ¿qué esperan ustedes del gobierno del Perú? O sea, porque ahora hay una controversia sobre si se ha retrocedido en relación a lo que había sido la postura de Javier González Olaechea. Bueno, ¿Qué es lo que esperan los venezolanos del gobierno del Perú? Bueno, nosotros primeramente agradecemos y agradecimos en primera instancia a la presidenta Dina Boluarte por haber tenido a un canciller como Olaechea, con esa posición firme, enérgica, heroica por la libertad y la democracia. No solamente de Venezuela, sino que esa voz, ese liderazgo que asumió el Estado peruano, que asumió el Perú a través del canciller, tuvo repercusiones no solamente en toda América, sino también a nivel internacional. Los venezolanos estamos eternamente agradecidos. También agradecemos al pueblo peruano, porque según las últimas encuestas ISO, más del 91% de los peruanos apoyan a los venezolanos en este proceso electoral
y consideran que hubo un fraude de Nicolás Maduro. Hay un dato importantísimo que tienen que saber no solamente el Perú, sino el resto de la región. En la última encuesta de Mega Análisis, que es una encuestadora venezolana, realizada en mes de agosto, recién publicada hace poco, indican que por lo menos el 44% de los venezolanos, ojo, 44% de los venezolanos manifiestan que podrían salir de Venezuela si Nicolás Maduro se perpetúa en el poder. Y esto es un hecho gravísimo, y por eso que nosotros alertamos a la comunidad internacional, alertamos a los presidentes de la región de lo que puede causar, alertamos de lo que puede causar un nuevo éxodo masivo, desequilibrar toda la región. Latinoamérica no está preparada para recibir casi 10 millones de venezolanos. Si la pretensión de Maduro de sostenerse contra la voluntad de la inmensa mayoría de venezolanos se lograra imponer el 44%. Antes de las elecciones, pues unos meses antes había salido una encuesta que hablaba de 2.5 millones de venezolanos, pero eso ha aumentado al 44%, y eso significa casi 10 millones de 10 venezolanos. 10 millones que se irían. Que han manifestado. Y incluso, si ven ahorita imágenes de las fronteras de Brasil y de Colombia por Cúcuta, están saliendo ya miles de venezolanos por las fronteras. Muchísimos hacia el sur, hacia los países del sur, y muchísimos hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, eso es evidentemente grave porque el venezolano está huyendo de la persecución que hay en estos momentos, de la persecución, del hostigamiento, de las torturas, de los asesinatos, las muertes y de las desapariciones forzadas que está cometiendo el gobierno venezolano. Darwin, para terminar, en realidad, en este momento tal vez el interlocutor, yo me imagino que deben estar ocurriendo ya, tendiéndose puentes, ¿no? Y uno lo puede leer entre líneas en el discurso de María Corina Machado, ¿no es cierto? Si Maduro no quiere cruzar el puente de oro que le están tendiendo, de darle asilo, de que coja el país al que quiere irse, ¿no? De que se le va a dejar salir, ¿no? Y no lo quiere tomar, bueno, lo tomarán otros. Y terminará preso Nicolás Maduro, quién sabe cómo, ¿no es cierto? Pero hay otros que sí van a estar dispuestos a cruzar ese puente, porque esto es insostenible. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que... Si en los propios cuarteles ha perdido las elecciones Nicolás Maduro, ¿cómo se va a sostener ese gobierno? ¿No? De hecho, hay varios países que han manifestado y han hecho declaraciones de que la Corte Penal Internacional, donde Maduro tiene un expediente abierto, tiene que apurarse a generar una sentencia definitivamente firme y además ir por la cabeza de Nicolás Maduro. Es lo que está pidiendo varios países. Incluso el Senado chileno se manifestó, creo que ayer o antier, sobre ese hecho particular. Ahora, hay que llamar la atención sobre el papel de Boric. Por supuesto. El papel de Boric es un hombre de izquierda, con una tradición así, y ha sido muy firme, muy firme. O sea, tal vez lo más parecido a González Olaechea en términos de discurso ha sido el de Boric. Totalmente. ¿No? De hecho, lo que los gobiernos del mundo tienen que entender que lo que está sucediendo en Venezuela no tiene nada que ver con dogmas, no tiene nada que ver con ideologías políticas. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un tema humanitario. Sí, por supuesto. Darwin, muchas gracias, por estar con nosotros y espero que la próxima vez que hablemos sea cuando me estés ayudando en Caracas a conseguir una entrevista con María Corina Machado, que tarde o temprano va a ser la presidenta de Venezuela, estoy absolutamente seguro. Estamos seguros que eso Estoy absolutamente seguro de eso. Estamos comprometidos, o sea, tú me ayudas porque yo sé que no va a haber preocupes. 400 periodistas atrás de ella. No te preocupes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad.